Bienvenidos al repaso diario del canal En Defensa de la Fe, donde hacemos la lectura de la cartilla y el comentario de la misma, día por día. Recuerda suscribirte al canal, darle clic a la campanita y compartir el mensaje con tus contactos. Lunes 31 de enero, según el orden de Melquisedec. Vamos a leer Génesis 14, 18 al 20. ¿Quién era Melquisedec y cómo prefiguraba a Jesús? Dice la palabra del Señor. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Leamos ahora Hebreos capítulo 7, versos 1 al 3. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Melquisedec era rey y sacerdote. También era superior a Abraham, ya que Abraham le dio el diezmo. De igual modo, Jesús es rey y sacerdote, Hebreos 1:3. Sin embargo, a diferencia de Melquisedec, Jesús no tenía pecado, Hebreos 7, 26 al 28. Hebreos 7:15 explica que Jesús era sacerdote a semejanza de Melquisedec. Esto es lo que significa la expresión anterior en Hebreos, según el orden de Melquisedec, Hebreos 5:6. Jesús no fue sucesor de Melquisedec, pero su sacerdocio fue similar al suyo. Por ejemplo, dice que Melquisedec no tenía padre, madre, genealogía, nacimiento ni muerte. Algunos han sugerido que Melquisedec fue una encarnación de Jesús en la época de Abraham. Pero este pensamiento no se ajusta al argumento de Hebreos. Melquisedec es alguien semejante a Jesús, lo que implica que él era una persona diferente a Jesús. Hebreos 7:3. También se ha sugerido que Melquisedec era un ser celestial, pero esto destruiría el argumento de Hebreos. Si Melquisedec no tuviera padre, madre, principio ni fin, sería Dios mismo. Esto plantea un problema. El sacerdocio celestial y completamente divino de Melquisedec habría precedido al ministerio de Jesús. Si este fuera el caso, como dice Hebreos, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote? Hebreos 7:11. En cambio, Hebreos usa el silencio de las Escrituras con respecto al nacimiento, la muerte y la genealogía de Melquisedec para construir una tipología, un símbolo del misterio sacerdotal de Jesús. Génesis 14, 18 al 20, y del hecho de que Jesús mismo era eterno. En resumen, Melquisedec fue un rey sacerdote cananeo que sirvió como un tipo o como un símbolo de Cristo. Fue Cristo quien habló mediante Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec no era Cristo, sino la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre, y Cristo habló a través de todas las generaciones del pasado. Cristo guió a su pueblo y fue la luz del mundo. Mensajes Selectos, tomo 1, página 491. ¿Qué nos enseña la revelación sobre Melquisedec acerca de cómo obra Dios entre aquellos a quienes ningún misionero humano nunca les ha predicado? Dice el libro El deseado de todas las gentes, página 593. ¿Cuánto se sorprenderán y alegrarán los humildes de entre las naciones y entre los paganos al oír de los labios del Salvador: en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis? Cuán alegre se sentirá el corazón del amor infinito cuando sus seguidores le miren con sorpresa y gozo
Al oír lunes 31 de enero, según el orden de Melquisedec. El sistema del diezmo se remonta hasta antes del tiempo de Moisés. Ya en los días de Adán, se requería de los hombres que ofrecieran a Dios donativos de índole religiosa, es decir, antes que el sistema fuera dado a Moisés en forma definida. Al cumplir lo requerido por Dios, debían manifestar mediante sus ofrendas aprecio por las misericordias y las bendiciones de Dios para con ellos. Esto continuó durante las generaciones sucesivas y fue practicado por Abraham, quien dio diezmos a Melquisedec, sacerdote del Altísimo. Dios no obliga a los hombres a dar. Todo lo que ellos dan debe ser voluntario. Él no quiere que afluyan a su tesorería ofrendas que no se presentan con buena voluntad. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 432 y 433. Dios nunca se ha quedado sin testigos en la tierra. En un tiempo, Melquisedec representó al Señor Jesucristo en persona para revelar la verdad del cielo y perpetuar la ley de Dios. Fue Cristo quien habló por medio de Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec no era Cristo, sino la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre, y a través de todas las generaciones del pasado, Cristo ha hablado. Cristo ha guiado a su pueblo y ha sido la luz del mundo. Cuando Dios eligió a Abraham como representante de su verdad, lo sacó de su país, lo alejó de su parentela y lo apartó. Deseaba moldearlo de acuerdo con su propio modelo. Deseaba enseñarle de acuerdo con sus propios planes. Comentarios de Elena de White en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 1, página 1106 y 1107. En todos los países hay ahora personas sinceras de corazón, sobre las cuales brilla la luz del cielo. Si perseveran con fidelidad en lo que comprenden, como deber suyo, recibirán más luz hasta que, como Naamán, antiguamente se vean constreñidas a reconocer que no hay Dios en toda la tierra, excepto el Dios vivo, el Creador. Profetas y Reyes, página 189. Entre los paganos hay quienes adoran a Dios ignorantemente, quienes no han recibido jamás la luz de un instrumento humano y sin embargo no perecerán. Aunque ignorantes de la ley escrita de Dios, oyeron su voz hablarles en la naturaleza e hicieron las cosas que la ley requería. Sus obras son evidencia de que el Espíritu de Dios tocó su corazón y son reconocidos como hijos de Dios. Cuánto se sorprenderán y alegrarán los humildes de entre las naciones y entre los paganos al oír de los labios del Salvador: en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Cuán alegre se sentirá el corazón del amor infinito cuando sus seguidores le miren con sorpresa y gozo al oír sus palabras de aprobación. El deseado de todas las gentes, página 593. Lunes 31 de enero, según el orden de Melquisedec. Génesis 14, 18 al 20 dice lo siguiente: Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Siendo que el tema de Melquisedec es tan profundo y tan misterioso, permítanme compartirles lo que dice el Comentario Bíblico Adventista sobre el pasaje de Génesis que acabamos de leer. Dice así: El rey sacerdote de Salem se unió con el rey de Sodoma para dar la bienvenida a Abraham. En los días de Abraham, Jerusalén era conocida como Salem o Shalem, que significa paz o seguridad. La ciudad de Jerusalén aparece por primera vez en los registros egipcios del siglo XIX a.C., y entonces estaba gobernada por reyes amorreos. Jerusalén significa ciudad de paz, y Melquisedec, mi rey, es justo o rey de justicia.
Así es interpretado este nombre en Hebreos capítulo 7, verso 2. Al paso que el rey de Sodoma fue al encuentro de Abraham con el propósito de obtener la liberación de sus súbditos, Melquisedec se presentó para bendecir al jefe victorioso. Estos eran los principales productos de Canaán. El propósito de Melquisedec al encontrarse con Abraham con pan y vino ha sido tema de muchas especulaciones. Algunos han pensado que esos alimentos fueron presentados a Abraham y a sus soldados como un refrigerio. Otros los consideran como simbólicos de la transferencia de la tierra de Canaán al patriarca. Lo más probable es que hubieran sido sencillamente una prueba de gratitud para Abraham por haber recuperado la paz, la libertad y la prosperidad de la tierra. La presencia del término sacerdote que se usa aquí por primera vez implica la existencia de una forma regularmente establecida de un culto de sacrificios. Dios Altísimo, del hebreo El Elión. Este nombre, aplicado a Dios, aparece únicamente aquí en este pasaje, en el verso 22. La primera parte de esta palabra, que es El, de la misma raíz de Elohim, significa el poderoso. Rara vez se aplica a Dios sin algún atributo calificativo como en el Shaddai, Dios omnipotente, o en Elohe Yisrael, que significa Dios de Israel. El segundo término, Elión, aparece frecuentemente en el Antiguo Testamento y describe a Dios como el Altísimo, el Exaltado, el Supremo. Ciertamente es sorprendente encontrar entre los impíos cananeos y amorreos del tiempo de Abraham a su gobernante local, que no solo era real al verdadero Dios, sino que también oficiaba sacerdotalmente. Éxodo 2, 16. Esto muestra que Dios todavía tenía personas que le eran leales, esparcidos aquí y allá. Aunque eran una minoría, los verdaderos siervos de Dios de ninguna manera habían desaparecido de la faz de la tierra. A Dios nunca le han faltado fieles testigos, por oscuro que fuera el período o por impía que fuera la población. Los comentadores bíblicos han especulado mucho acerca de la persona de Melquisedec, un rey y sacerdote que aparece súbitamente en la narración bíblica solo para desaparecer otra vez en la impenetrable oscuridad de la historia antigua. Una especulación tal casi no tiene valor. La hermana Elena de White dice que Melquisedec no era Cristo, pero su obra prefiguraba la de Cristo. Salmos 114, Hebreos capítulo 6, verso 20, hasta Hebreos capítulo 7, verso 21. También lo dice el deseado de todas las gentes, página 532. Su inesperada aparición lo convierte en cierto sentido en una figura atemporal y su sacerdocio en un símbolo del sacerdocio de Jesucristo. Fin de la cita. Hermanos y hermanas, cuando Hebreos dice que Melquisedec no tenía padre, ni madre, ni genealogía, no significa que era una especie de extraterrestre o semidios o el mismo Jesús encarnado antes de tiempo. Significa que no existe registro de su genealogía, es decir, Dios no le dio a Moisés ni a ningún otro escritor del Antiguo Testamento la información acerca de quiénes eran los padres de este sacerdote y rey. Tampoco se sabe cuál era su genealogía ni sus ancestros. Era sacerdote por la voluntad de Dios y no por su linaje. Para el contexto bíblico era y es muy importante que un sacerdote tuviera genealogía, ser descendiente de la tribu de Leví. Pero Cristo, como Melquisedec, no tenía genealogía levítica, no tenía un padre o una madre que fuera descendiente de la tribu de Leví, y aún así fue designado sacerdote por su Padre Celestial. En ese sentido, era sacerdote según el orden de Melquisedec, no por descender de Leví, sino por la voluntad de Dios.
Muchas gracias por escuchar la lección diaria. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Eres muy amado y muy amada por el Señor. Que tengas un lindo día.